Silvia García Castaño, directora general de Inversiones y Productos de Tresis. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo veis el contexto? ¿Cómo veis la situación? Porque el inversor está ahora mismo intentando buscar esas referencias. Bueno, es cierto que tenemos un contexto geopolítico complicado, donde la magnitud de la situación o de los efectos lo vamos a conocer a posteriori y va a depender de lo largo que sea este conflicto y de lo intenso, y nos deja efecto, como sabemos, en los precios de la inflación, donde ya teníamos presión y de alguna manera pues seguimos tensionados con el mercado de materias primas y viendo cada vez inflaciones más elevadas. Y quizá lo que tenemos que vigilar más es qué va a pasar con ese crecimiento, porque lógicamente esta presión en precios pues nos puede afectar al crecimiento, donde pensamos que vamos a empezar a ver revisiones a la baja de esos crecimientos. Ya lo estamos viendo, vamos a ver qué tenemos hoy en los PMI, que los anteriores de alguna manera no han reflejado una situación más complicada, pero sí que es verdad que los datos más anticipados, el sentimiento económico y el sentimiento del consumidor, pues ya te está marcando bueno, pues algunas lecturas más negativas. En lo normal es que veamos una revisión del crecimiento, y desde nuestro punto de vista pues no descartamos incluso pues que algunas geografías podamos entrar temporalmente en recesión. Pero hay que recordar que recesión son 2 trimestres en negativo sin que suponga necesariamente un colapso de los PIBs, pero sí que la situación pues hay que estar con cautela y muy vigilantes. En este contexto, renta fija, renta variable en el punto de mira, sus rendimientos parece que hasta ahora no van a ser suficientes para ganar a la inflación. ¿No le queda otro camino al inversor que esas inversiones alternativas para batir a la inflación? Bueno, yo creo que hay activos que son interesantes en el lado cotizado y en el lado quizá no cotizado para batir esa inflación, no cabe duda. Y mirando un poco la historia bursátil, ahora estamos en un momento más complicado, pero si miramos a largo plazo y comparamos la renta variable cotizada, hablo, con la inflación, lógicamente ha sido un activo que ha batido a esa inflación, y que si uno selecciona bien las compañías y está en sectores o compañías que son capaces de pasar los precios al consumidor, no necesariamente es negativo, y por tanto una manera de protegerse contra la inflación es la renta variable. Hay otros activos que ya han cotizado bastante en precio, como son los bonos ligados a la inflación, y nosotros, bueno, pues quizá también estamos en un momento más de retirada, porque esos break-even inflation ya te están descontando que las inflaciones van a ser elevadas, y efectivamente dentro del mundo no cotizado, en las inversiones alternativas también es una manera interesante de obtener unos retornos superiores a la inflación, tener en un momento dado una expectativa de flujo. Es verdad que hay que prescindir en el mundo alternativo, depende si vamos a New Seeds o vamos a la gestión alternativa pura, quiero decir al private equity, capital privado, hay que prescindir en algunas ocasiones de la liquidez por ese retorno mayor, pero verdaderamente es un activo que invierte en compañías y es un activo protector de la inflación. Hay otros, y que además, bueno, pues en un contexto actual de incertidumbre, de volatilidad, en el cual pensamos que vamos a estar y donde quizás hay que extremar un poquito más la precaución, te pueden hacer un buen funcionamiento, como puede ser el oro. El oro es un diversificador de cartera interesante, es un activo que se comporta bien en entornos de tipos de interés reales negativos, y pese a las subidas de tipos que vayamos a ver, si pensamos que vamos a estar en tipos de interés reales negativos, te puede funcionar bien, además de su efecto descorrelacionador o protector de refugio en una situación complicada. ¿Inversiones alternativas líquidas o ilíquidas? Porque se está buscando la liquidez en buena parte de las inversiones, pero también es verdad que puede ser un buen momento para quien de verdad busque medio o largo plazo de ponerse una parte de la cartera en iliquidez y buscar esas rentabilidades, no pensando en hoy, sino pensando en ese medio o largo plazo tan necesario también. Nosotros apostamos más por combinar activos financieros convencionales en función del perfil de riesgo que el inversor digamos, pueda tolerar o se sienta a gusto, con esas inversiones alternativas de verdad dentro del mundo de capital privado, que son aquellas que suponen obtener un retorno mayor a cambio de esa iliquidez, puesto que hay una fase de inversión, una fase de desinversión. Eso el inversor tiene que ser consciente, donde las inversiones se producen entre 5 a 10 años, ¿no?
Ahí, de forma diversificada, pensamos que se pueden obtener retornos del 14% aproximadamente, pensando en ese largo plazo, y es un complemento, desde nuestro punto de vista, interesante, primero por la baja correlación que tiene con los activos cotizados, segundo porque es un buen protector contra esa inflación y de alguna manera subes un poco tu expectativa de retorno, y ahí pensamos que hay nichos que son interesantes, quizá más que los, que no quiero decir que no haya oportunidades en el mundo cotizado alternativo, pero sí que es verdad que existe una fase de las compañías temprana, en las compañías no cotizadas, o bueno, todo el mundo conoce Amazon, pero Amazon ha pasado por su fase de capital semilla, donde era simplemente una idea. Y es verdad que antes las compañías obtenían financiación solamente cuando salían al mercado continuo, pero con este desarrollo hoy hay otras formas de financiación y hay sectores que son interesantes. Nosotros acabamos de lanzar un fondo de capital privado, de la mano también de socios estratégicos, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, que es un sector donde hay muchas compañías en estas fases tempranas, cuando si vas al mundo cotizado ya lo vas a comprar a unos ratios elevados, y bueno, combinando esas fases en las que hay capital semilla, venture capital, crecimiento, o incluso a través de fondos híbridos de deuda o capital, pues podemos invertir en compañías en un espectro amplio de la tecnología, ya sea en la tecnología ligada a la salud, en la innovación alimentaria, en la industria 4.0, en el sector telecomunicaciones, bueno, y aprovechar oportunidades que a lo mejor no encuentras en el mundo cotizado. Por tanto, nosotros, que somos expertos y asesores independientes, Tresis, en lo que es inversión financiera, sí que pensamos que un complemento adecuado es esa diversificación en inversión alternativa no cotizada, pero aquí hay que ir de la mano de los mejores. Nosotros apostamos por ir con socios de referencia aquí, muy diversificado, muy importante, sobre todo para ese inversor que se está iniciando, con mucha formación. Nosotros damos mucha formación en este tipo de cuestiones y abogamos por ir con programas donde la base sea la diversificación, es decir, no seleccionar un único gestor que me puede dar unos retornos enormes, pero que por otro lado, si no acierto con ese gestor, pues quizá lo tengo más complicado, ¿no? Y desplegar programas que vayan poco a poco muy diversificados, bueno, pues con socios con trayectoria probada. Pues muchísimas gracias, Silvia García Castaño, directora general de Inversiones y Productos de Tresis. Buen día y buen negocio. Muchas gracias.